¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, espero que tengan un buen día. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase Radiología por regiones. Esto ya viene siendo la unidad 2. Vamos a analizar los distintos tipos que tomas en la que nosotros podemos mandar a los pacientes o indicarles que se tomen la radiografía para nosotros descartar cualquier sospecha en una patología de tórax. Bueno, vamos a iniciar con los huesos y la pared torácica. Como tal, la radiografía de tórax posterior anterior, hay que recordar que se va a abreviar PA, y lateral siguen siendo la base de la radiografía torácica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que todo, cuando tengamos una duda, pues vamos a mandar a hacer a nuestro paciente este tipo de radiografía. Cabe mencionar y cabe recordar que esta radiografía se realiza en máxima inspiración y con la respiración del paciente totalmente suspendida. ¿Por qué? Para que nosotros veamos las estructuras anatómicas internas y podamos descartar cualquier tipo de afección en nuestro paciente, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el estudio inicial para todos los pacientes con sospecha de cualquier patología a nivel torácico pues son estas dos básicas interpretaciones radiográficas, que es la anteroposterior y la posterior-anterior. Como tal, existe una serie de radiografías complementarias a estas dos proyecciones básicas y que en algunas circunstancias nos pueden ser ayuda para determinar qué tipo de radiografía mandaremos a mandar a sacar a nuestro paciente. Bueno, también tenemos las radiografías oblicuas. Estas localizan opacidades focales vistas en la posterior anterior. Como tal, ella debería de tener una mayor relevancia en cuanto a la proyección lateral. En cuanto sospechemos que alguna estructura que solamente se puede analizar vista de una forma lateral, pues obviamente vamos a mandar a sacar esta radiografía oblicua. Ya que va a evitar la superposición de las estructuras que va a producir la radiografía anterior. Como tal, así va a permitir confirmar la presencia de lesiones intraparenquimatosas o aclarar algunas lesiones óseas. Imágenes, vamos a tener una vista lateral de una forma más clara y precisa para no errar en nuestro diagnóstico. Continuamos con las radiografías lordópticas epicales. Estas son precisamente para el estudio de los vértices pulmonares. Esas radiografías se realizan en la inspiración para detectar pequeños neumotórax y atrapamiento aéreo. Estas radiografías en decúbito lateral con un rayo horizontal pues van a mostrar pequeños derrames pleurales confirmando que son libres en cuanto a cantidades pequeñas como los 50 mililitros, ¿vale? Bueno, en cuanto a las radiografías de decúbito supino o portátil, estas las vamos a indicar cuando el paciente no pueda mantener la bipedestación o no sea posible trasladar al paciente a un servicio pues radiológico. Paso previo e indispensable, sin duda alguna, para la interpretación de estas radiografías convencionales de tórax, tenemos que asegurarnos de que técnicamente esté tomada de una forma correcta, es decir, que cumpla con los denominados criterios de calidad. Vamos a analizar cuáles son cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta que el sujeto debe estar rigurosamente de frente, es decir, no debe hacer ninguna rotación porque esto puede alterar la entrada de estos rayos X al organismo y darnos o hacernos dudar, taparnos visibilidad y gracias a ello pues generar un diagnóstico. Proyección posterior anterior y lateral izquierda de tórax, vamos a poder analizar las 4 densidades básicas de la imagen radiológica, que es aire, grasa, agua y calcio. Bueno, en esta se van a poder ver y analizar con más precisión las partes blandas, el diafragma y los hilos, la arteria y su bronquio acompañante que van a estar cortados otra vez. Quiere decir que tenemos, de esta forma vamos a poder analizar comparativamente ambas partes de los pulmones para poder detectar algún como tal. Debemos analizar e incluir todas las estructuras anatómicas posibles, desde los vértices pulmonares y los senos frénicos. ¿Por qué? Porque de esta forma analizaremos con mayor precisión y cualquier detalle si es que encontramos algún problema en la estructura, en la imagen que tenemos.
Bien, hay diversos procedimientos para obtener radiografías digitales de tórax, desde la digitalización de una radiografía convencional análoga a la conversión directa de la radiación transmitida de una forma análoga a digital. Las principales ventajas de las radiografías digitales pues es que nos van a dar una mayor resolución, un mayor contraste, una mayor capacidad visual para que nosotros podamos diagnosticar sin falla alguna cuál es el problema del paciente. Estas se pueden transmitir a un monitor para poder manipularlas en cuanto a zoom y demás, para poder analizar más. Analizando en cuanto a la misma densidad de agua que tienen que tener ambos pulmones, este hecho va a explicar que cualquier delimitación de una imagen radiológica dependerá en parte de las diferencias en la densidad radiológica, de una estructura anatómica, en este caso el pulmón, a otra. Entonces es que tenemos que analizar que se tenga más o menos la misma densidad para descartar si hay algún derrame y si es que está, hacia qué pulmón se analizar con detenimiento los famosos puntos negros de la radiografía, como son los vértices pulmonares, que se encuentran en la región retrocardíaca, en el área pulmonar debajo de la cápsula diafragmática. Por ejemplo, en cuanto a las regiones difíciles de valorar, pudiendo pasar desapercibidas lesiones en estas áreas en específico. Tenemos que tener una localización muy precisa y hacerlo de una forma muy práctica para poder explorar las distintas regiones del tórax de una forma bilateral y comparativa. Hay que recordar que esto siempre se va a hacer de una forma comparativa. Aquí tenemos una imagen con las distintas estructuras anatómicas en la caja torácica. Vamos a tener el área de la tráquea, el callado de la aorta, la vena cava superior, vena cava inferior, esto en cuanto a la estructura del corazón, la famosa arteria pulmonar. ¿Qué nos va a decir esto? Bueno, esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra propia estrategia para poder diagnosticar un padecimiento del paciente. Para ello lo que tenemos que hacer previamente es conocer exactamente bien toda la estructura anatómica que estamos observando. Y ya que lleguemos al diagnóstico de una forma bilateral o simplemente observando con detenimiento cada parte y cada estructura por estructura de la zona que queremos analizar. Esto va referido a que hay varias técnicas de lectura en cuanto a una radiografía. Lo principal que tenemos que saber antes que todo es la estructura anatómica y el método comparativo. Bien, aquí tenemos una tabla en donde analizamos las estructuras básicas que vamos a tomar en cuenta en cuanto a la lectura de una radiografía. Hay que recordar, como dije en diapositivas anteriores, que estamos hablando del aire, de la grasa, del agua, del calcio y del metal. Bien, el aire principalmente se va a enfocar en el estómago, en el intestino, pulmones y la tráquea. La grasa, pues obviamente hablando del tejido adiposo subcutáneo, pues se va a encontrar en la zona abdominal. El agua, bueno, tiene que ver con la sangre, los músculos, el corazón, la orina. Los huesos, pues estamos hablando de el sistema osteoarticular. Y el metal, por ejemplo, como los famosos oligoelementos, bario, yodo y otros objetos metálicos, por ejemplo, hablando de un paciente con prótesis, pues lo vamos a poder analizar. Bueno, este hecho explica que cualquier delimitación de una imagen radiológica dependerá en parte de la diferencia en la densidad radiográfica de las diferentes estructuras vecinas. Tenemos que siempre apoyarnos de un estudio comparativo en cuanto a la zona en que estamos. Vamos a analizar por un momento la anatomía radiológica normal en cuanto a la zona pulmonar. Tenemos el famoso árbol traqueobronquial. Es una estructura larga. La tráquea es un tubo cilíndrico que se extiende verticalmente desde la laringe a los bronquios principales. La tráquea cervical está en la línea media, mientras que la tráquea intertorácica se va a desviar hacia la derecha
y atrás a medida que desciende. La pared lateral izquierda está ligeramente comprimida por el arco aórtico, como podemos analizar en la imagen, signo radiológico que será más marcado en personas de edad avanzada, debido a que la elongación aórtica progresiva va a aumentar el tamaño de la misma. La tráquea tiene una longitud de unos 12 centímetros aproximadamente. Entonces, en la imagen tenemos la estructura anatómica del árbol traqueobronquial. Por ejemplo, hablando de una patología muy común en el adulto mayor, los pacientes con una bronquiopatía crónica, en algunas u otras patologías se va a producir la llamada tráquea de sable, que va a consistir en un estrechamiento del diámetro. Analizar la anatomía lobar y segmentaria. Bien, el pulmón derecho va a quedar dividido en tres lóbulos por las fisuras mayor y menor. El superior va a recibir al bronquio del lóbulo superior derecho y se va a dividir en tres segmentos, anterior apical y posterior. El lóbulo medio va a recibir al bronquio del lóbulo medio que van a ser del bronquio intermediario y se va a dividir en dos segmentos, medial y lateral. Aquí tenemos una imagen en donde vemos y podemos analizar las distintas estructuras y las divisiones de la anatomía del pulmón. Bien, el lóbulo inferior derecho va a recibir el bronquio del lóbulo inferior derecho y se va a dividir en 5 segmentos: epical, basal anterior, basal lateral, basal medial y basal posterior. El pulmón izquierdo se va a dividir a su vez en el lóbulo superior e inferior por la cisura. Bueno, el superior se va a dividir a su vez en 4 segmentos: los segmentos ápico posterior y anterior, y los segmentos superior e inferior lingular, que va a recibir el bronquio del lóbulo superior, que se dividirá en una rama superior y la otra inferior o lingular para estos dos segmentos. A su vez, el lóbulo inferior lingular, a su vez se va a dividir en 4 segmentos: apical y los 3 segmentos basales. El anteromedial lateral, el posterior, que va a recibir el bronquio del lóbulo inferior lingunero. Entonces, aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos las distintas divisiones en cuanto al pulmón derecho y pulmón izquierdo, en cuanto a los lóbulos y cómo uno se ramifica para dar pie al siguiente. La denominación en cuanto a la anatomía pulmonar segmentaria son las famosas áreas situadas en el centro del tórax que van a conectar el mediastino con los pulmones. La proyección posterior anterior, la opacidad superior derecha, va a corresponder a la arteria pulmonar, esto denominado como el famoso tronco anterior. Y la vena pulmonar superior, en cuanto a la porción inferior, van a estar formadas por esta arteria interlobar, orientada oblicuamente. Vamos con los cilios pulmonares. El hilio izquierdo habitualmente va a ser más alto que el hilio derecho, obviamente por el tamaño del pulmón. Lo van a formar la porción distal de la arteria pulmonar izquierda, la proximal de la arteria interlobar izquierda y la vena pulmonar superior izquierda. Ambos hilios son de igual tamaño y densidad, como podemos analizar en la imagen que representa la anatomía normal del hilio en proyección lateral. La gráfica de los hilios en proyección lateral se va a leer de una forma compleja. ¿Por qué? Porque los componentes de ambos hilios se van a superponer uno sobre el otro en una gran medida. Las arterias pulmonares se van a identificar bien, ya que la derecha va a presentar un curso más anterior, visualizándose por delante de la tráquea, mientras que la izquierda es más posterior, situándose por detrás de la luz traqueal. Es el espacio situado entre las dos pleuras mediales que va a contener las estructuras centrales cardiovasculares. Vamos a dividirlo en 4 partes: el mediastino superior, anterior, medio y posterior. El mediastino suele ser una parte opaca en la interpretación radiográfica de tórax y no podemos diferenciar muchas de las estructuras que lo conforman, pues la mayoría de ellas tienen una densidad de agua, motivo por el cual pierden como tal la visibilidad. Como vemos en la imagen, estamos analizando una radiografía de la parte del mediastino y se puede mostrar algo opaca, precisamente como dice la imagen, por el exceso de agua que puede llegar a haber en esa.
Para propósitos de diagnósticos y descriptivos, esta se va a dividir en compartimientos y la clasificación más utilizada en estos casos va a ser la de anatomoradiológica o clásica, en la cual una línea imaginaria horizontal se va a extender desde el ángulo external, desde el esternón por delante hacia el cuarto espacio intervertebral por detrás y se va a dividir en superior o inferior. El compartimento inferior se va a subdividir a su vez en prevascular o anterior, medio y posterior, que es puramente arbitraria teniendo como referencia el corazón y la columna. Como tal no va a haber fronteras anatómicas entre ellos, por lo que son regiones que se van a reconocer con una mayor facilidad en una radiografía lateral de tórax. Sino la clave para interpretar las radiografías frontales es conocer las interfaces del pulmón mediastínicas normales que van a aparecer como bordes nítidos en las zonas del pulmón y pleura adyacente van a contactar con diversas estructuras cardiovasculares. Aquí tenemos una imagen a nivel radiológico en la división del mediastino. Hay que recordar que se divide en anterior, medio y posterior. Continuando con el pleura, el espacio pleural está limitado por la pleura visceral, que va a recubrir los pulmones, y por la pleura parietal, que va a tapizar la pared torácica, el diafragma, y ambas se van a unir en los cilios. El grosor total es normalmente insuficiente para permitir que sean visibles radiológicamente, pero las situaciones donde se consigue generar una buena visualización de la pleura, la radiografía de tórax va a implicar la existencia de alguna patología. Como tal es una membrana músculo-tendinosa que separa la cavidad torácica del abdominal y es el principal músculo inspiratorio. El hemidiagrama derecho va a recubrir el hígado y el izquierdo el estómago y el vaso. Las cápsulas tienen forma redondeada y no es frecuente que el derecho presente suaves elevaciones arqueadas o lobulaciones en esa misma región anterolateral sin mayor. Quiere decir que cuando analizamos esa estructura podemos estar frente a alguna patología o un problema en cuanto al diafragma. Aquí tenemos una imagen en donde podemos analizar las distintas estructuras en cuanto a los lóbulos, ya sea lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Tenemos las estructuras que tenemos que estudiar para poder determinar si el paciente presenta algún problema en algunas de esas famosas estructuras. En esta radiografía una hipertrofia en la articulación costocondrial que está en la primera costilla simulando un nódulo pulmonar. Vemos que ese como espacio, ese como vórtice, pues no es algo que se tenga que analizar o se tenga que ver con normalidad. En cuanto a huesos y las partes blancas, son múltiples las estructuras óseas visualizadas en la radiografía del tórax, a destacar las costillas, el esternón y la columna dorsal. La clasificación de los cartílagos costales es común comenzar sobre los 20 años, siendo de carácter marginal en el hombre y central en la mujer. Como tal, en algunas personas va a existir una hipertrofia a nivel de la parte anterior de la primera costilla, en su unión con la parte cartilaginosa calcificada, dando una impresión de un nódulo pulmonar. Y bien, como pues unos signos radiológicos a recordar en cuanto a la radiografía lateral, siempre debemos observar si existe alguna disminución uniforme en cuanto a la densidad de los cuerpos vertebrales dorsales en una dirección craneocaudal. Tenemos que tomar en cuenta mucho estos detalles porque aquí podemos partir para ayudar a nuestros pacientes y dar a conocerle si es que tiene algún problema. La piel, el tejido celular subcutáneo, músculos son los componentes de las partes blandas que podemos analizar en la radiografía de tórax. Determinadas estructuras en estos componentes podemos visualizar si hay algún problema en ellos, produciendo líneas o sombras que deben distinguirse
de las verdaderas alteraciones patológicas. Así, los pliegues axilares, sombra en los pezones y en las mamas o en los vértices pulmonales, también las sombras de los músculos, por ejemplo del esternocleidomastoideo, deben ser reconocidos como tales y evitar errores de interpretación. Bien, el pulmón. Bueno, las enfermedades del parénquima pulmonar pueden dividirse en dos grupos: las que producen un aumento patológico de la densidad de todo o parte del pulmón y las que producen una disminución anormal en la densidad pulmonar. Bien, aquí podemos analizar una imagen radiológica una afección en el pulmón generada por la pérdida de volumen que se va a conocer como la famosa altenclasia. Podemos ver y analizar comparativamente las distintas estructuras, los distintos lóbulos y ver que uno está más denso que los tipos de altenclasia son los siguientes. Vamos a tener la obstructiva, la pasiva, la comprensiva y la cicatricial. Como tal, estos son los principales tipos de afectaciones en cuanto a patologías de pulmones que vamos a poder identificar en una imagen radiológica. Aquí les dejo una tabla para que analicemos los problemas o los signos radiológicos de esta patología para que nosotros podamos un poquito indagar qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase y poder ayudar al paciente dando un diagnóstico acertado con las anomalías que vamos a analizar en la imagen radiológica. Bien, pues de mi parte sería todo. De antemano, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Saben que cualquier duda o comentario les dejo mi contacto para que lo resolvamos. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima clase.